Este es el ministerio La Voz de Orión hoy, con la presentación del libro titulado El despertar del Apocalipsis, un estudio bíblico dirigido a descifrar las profecías bíblicas para el fin de los tiempos. Esta obra ha sido escrita y es narrada por Néstor Gaya. Si desea más información, visite nuestra página web www.lavozdeorion.org. Capítulo 4. Dios es sobrenatural. La palabra de Dios, refiriéndome claramente a la Biblia, nos sorprende cada día más a medida que nos sumergimos en sus páginas sagradas. Es una fuente inagotable de conocimiento al mismo tiempo que es pan de vida eterna para el alma que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, Rey y Redentor nuestro. Cada capítulo guarda en cada palabra un verdadero tesoro para la felicidad y la salvación del hombre. Es una fuente inagotable de conocimiento con una respuesta para cada pregunta que pueda surgir en nuestras mentes. Es como un río que va anegando sus aguas en valles y colinas a la medida que corre a través de los tiempos. Según pasan los años, nos acercamos irremediable y felizmente al fin del conflicto entre el bien y el mal, y los acontecimientos que van desarrollándose al pasar de los días demandan respuestas y soluciones al diario vivir que no pueden ser obviadas. El hecho que la humanidad se haya pegado a un mundo tan material en todos sus términos no le ha permitido ver la creación misma de manera más espiritual. Sacar a Dios de la ecuación ha sido un gravísimo error, puesto que tal acto de incredulidad es el resultado de tantas incógnitas y preguntas sin respuestas. Nos hemos topado con una pared en términos de ciencia y filosofía tan alta y espesa que no existe manera de cruzar por ella, al menos que traigamos de vuelta a Dios a la ecuación humana. Somos tan diminutos en el universo que conocemos y al mismo tiempo tan soberbios en nuestra propia opinión que los hombres de ciencias y letras le han declarado la guerra a Dios, a quien cuyas vidas pertenece. La comprensión de los enigmas científicos hasta ahora sin descifrar hubieran sido de mejor entendimiento si tan solo por un momento hubieran contemplado el vasto universo en las manos de su Creador. Además, todos nosotros hubiéramos comprendido la realidad del conflicto humano entre el bien y el mal y la existencia de Satanás presente en cada escena del dolor humano como el protagonista único del sufrimiento del hombre y todas sus desgracias. La comprensión de las profecías bíblicas son de más difícil entendimiento en una mente anclada a una realidad materialista
muy limitada debido a su propia naturaleza. Vivimos en una dimensión materializada por un ser espiritual, es decir, por Dios. Dios es espíritu. Sin embargo, es el creador de la materia. De los labios del mismo Jesús leemos lo siguiente. Cito: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. San Juan capítulo 4, versículo 24. Al otro extremo del panorama están los que dicen ser muy espirituales o creyentes, pero su falta de fe en el Creador de cielos y tierra es congelante y van esparciendo su frío pesar por donde quiera caminan. Los acontecimientos que se avecinan no podrán ser manejados apropiadamente en las mentes de aquellos que no han puesto su confianza en Jesucristo y mucho menos en los hombres y mujeres que, dando la espalda a Dios, apostaron a la ciencia de origen humano que decidió sacar a Dios de su ecuación. Dios ha dispuesto un plan para la salvación del hombre. Entiéndase por la salvación del hombre el rescate del ser humano de las manos del diablo. Es un plan extraordinario, bien elaborado, que como punto principal incluyó la muerte de su Hijo amado Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Estamos en la fase final de la historia del pecado del hombre y la participación del enemigo en la historia universal. Cada segundo cuenta, cada aliento de vida es crucial, cada latido del corazón de aquellos que deseen ser un esfuerzo positivo es importante. La historia del pueblo de Dios está matizada con la presencia constante de su Creador. De igual manera, la vida de cada cristiano genuino está rodeada de ángeles que en muchas ocasiones se hacen visibles ante nuestros ojos sin que nos demos cuenta. Otras tantas veces los fenómenos inexplicables de la gracia divina en favor nuestro son una muestra visible de la invisible presencia de Dios, una muestra ineludible que podemos contar con su grandeza, su protección, su misericordia, su compasión. Jesucristo nos ama y está profundamente apasionado por nuestra salvación. La presencia de Dios en la vida del creyente ardiente por su Salvador es sencillamente sobrenatural, porque Dios es sobrenatural. Es imposible vivir ante la presencia llameante del Creador del universo sin que su luz incandescente nos contagie con su esplendor y su amor nos rescate del abismo. Las Sagradas Escrituras relatan un acontecimiento que es una prueba fehaciente de esta realidad. Dios le había ordenado a Moisés, su siervo, que subiera al monte Sinaí, donde le entregaría unas tablas de piedra, en las cuales había escrito Dios sus estatutos y reglamentos, mandamientos que regirían al pueblo de Israel. Cuenta el manuscrito bíblico que, cito, Moisés se levantó y subió al monte de Dios junto con su ayudante Josué. A los ancianos les dijo:
Espérennos en este lugar hasta que regresemos. Aquí se quedan Aarón y Hur con ustedes. Y si alguien tiene algún problema, que se lo presente a ellos. Dicho esto, Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por una nube. La gloria del Señor vino a posarse sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube lo cubrió. Al 7º día, el Señor llamó a Moisés desde la nube. La gloria del Señor se presentó a los ojos de los israelitas como un fuego devorador sobre la parte más alta del monte. Moisés entró en la nube, subió al monte y allí se quedó 40 días y 40 noches. Éxodo capítulo 24, versículos 12 al 18. El pasaje bíblico es imposible de creer a la vista de una persona anclada a una realidad material que ignora los parámetros y leyes de nuestra existencia, sin el conocimiento de la realidad en que siempre hemos vivido, en el conflicto entre el bien y el mal. Pero frente a los ojos de alguien con conocimiento de la existencia de un Dios todopoderoso, omnisapiente y omnipresente, el pasaje bíblico cobra vida, la fe se agiganta, dándonos de esa manera una visión más amplia de nuestra existencia en el universo en que vivimos. El relato bíblico cuenta que, al ver el pueblo que Moisés tardaba en regresar del monte Sinaí, muchos se alborotaron y, provocando al pueblo también, se rebelaron y demandaron de Aarón, el hermano de Moisés, que le edificara un becerro de oro para adorarle. Las consecuencias de aquel acto de idolatría no se hicieron esperar. Al bajar Moisés de la montaña, su ira fue tan notable que delante de todo el pueblo quebró las tablas de piedra que el mismo Dios le había puesto en sus manos. Al leer el relato bíblico, es evidente que Dios no se mostró airado con Moisés al quebrar las tablas que contenían los preceptos divinos para regir la vida del pueblo de Israel. Pero sí estaba airado con el pecado de idolatría del pueblo y su acto de rebeldía. Más tarde, Dios quiso restituir las tablas de piedra que Moisés había destruido al pie del monte Sinaí. Las Sagradas Escrituras lo narran así. Cito: «Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte». Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte,
misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él le contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Éxodo capítulo 34, versículos 1 al 10. La promesa de Dios a Moisés para con su pueblo fue la de un pacto y la de hacer maravillas delante de ellos como nunca se habían visto sobre la faz de la tierra. Sin embargo, las maravillas de Dios ante el pueblo de Israel se habían tornado tan evidentes que el pueblo llegó a ver como común que una nube de fuego los guiara durante la noche y que otra nube los cubriera del sol ardiente durante el día mientras los guiaba a través del dilatado desierto. La nube de fuego que se posaba sobre ellos durante la noche no solo les brindaba luz, sino que al mismo tiempo mantenía una atmósfera cálida en el campamento de los israelitas para que el crudo frío nocturno del desierto no los castigara. De la misma manera, la nube que los cobijaba durante el día los protegía del ardiente calor. Sumado a todo esto, maná les caía del cielo para alimentarlos día tras día. El agua para saciar su sed brotaba de una gran roca que les seguía por donde quiera fueran. Y los animales salvajes, serpientes y escorpiones, Dios los mantenía lejos del campamento israelí para que no los lastimaran. Aquello era algo sobrenatural. Las maravillas de Dios no se habían terminado al dividir las aguas del Mar Rojo, sobre cuyo cauce todo el pueblo había cruzado, convirtiéndose luego en sepultura para los egipcios. Apenas comenzaban a mostrarse ante sus ojos las manos poderosas de Jehová de los ejércitos. El apocalipsis del pueblo egipcio, su espantoso final apoteótico, los resultados de su rebelión contra el Dios de los cielos, se convirtieron en noticias por todo el mundo conocido hasta entonces. Las naciones con sus reyes y príncipes hablaban con temor
de las maravillas que Jehová había cometido para con su pueblo, los hijos de Israel, todos se llenaron de temor. Moisés había conocido a Dios junto a la zarza ardiente de manera sobrenatural. Pero aquel encuentro asombroso con el Dios del universo, creador de cielos y tierra, fue solo una pequeña señal de lo admirable del Señor de los cielos. El conocimiento acerca de Dios y su actual presencia habrían literalmente de transformar a Moisés en una persona que, según narran las mismas sagradas escrituras, era el ser humano más manso que haya habitado sobre la tierra hasta entonces. Cito: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Números capítulo 12, versículo 3. En el pasado, Moisés había dado muerte a un egipcio, por lo que tuvo que salir huyendo de Egipto para salvar su vida. La transformación de Moisés era producto de su relación con Dios a causa de su encuentro con la bondad y lo sobrenatural de Dios. Es imposible permanecer ante la presencia de Dios sin que nuestro ser no se vea afectado de alguna manera a causa de su grandeza y santidad. Cuando Moisés se encontró frente a la zarza ardiente, Dios le indicó que quitara de sus pies sus sandalias, porque el lugar en donde se hallaba santo era. Cito: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo capítulo 3, versículos 4 al 6. La santidad no se hallaba en la zarza en sí misma, sino en Dios, cuya presencia santifica todas las cosas. Regresando al relato de Moisés en el monte Sinaí, es sublime ver cómo el encuentro cercano de Moisés con Dios lo llegara a afectar no solamente emocional, espiritual, sino también físicamente. El mismo Moisés no tenía idea de cómo podría llegarle a afectar el hecho de poder penetrar en el área personal del Creador del universo. Cuenta el relato bíblico que al regresar Moisés al monte Sinaí, de nuevo tuvo un encuentro personificado con Dios, Jehová de los ejércitos. He aquí lo que aconteció conforme a las sagradas escrituras. Cito: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches.
No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Éxodo capítulo 34, versículos 27 al 35. Es un hecho que las personas son influenciadas emocional y espiritualmente por aquello que contemplan por largo tiempo. Dependiendo a qué o a quién se contempla, la influencia en el carácter del o de los individuos puede tener resultados positivos o negativos. Moisés, más que influenciado, había sido transformado por el poder de la gracia sublime de su Redentor. Lo sobrenatural de Dios lo había alcanzado con su naturaleza divina, y una vez transformado, el viejo hombre había muerto y una nueva criatura había renacido. Moisés el manso, el líder, el profeta de Dios. Tan extraordinario fue el cambio de Moisés que el mismo Satanás quiso tomar ventajas sobre el cuerpo de Moisés a la hora de su muerte. Como una nota fuera de contexto, un único texto bíblico registra el acontecimiento. Cito: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Judas, único capítulo, versículo 9. Satanás procuraba reclamar al viejo Moisés, el asesino, el fugitivo. Pero ese Moisés había muerto hacía mucho tiempo atrás en los brazos amorosos de su Redentor, Jehová de los ejércitos. Este era un nuevo hombre, una nueva criatura, a quien Dios vino a resucitar para mantenerlo en la gloria misma de su ser en los parajes celestiales. La victoria
victoria sobre la muerte a Moisés se le había otorgado. Ni potestades de las tinieblas, ni el mismo Satanás podrían reclamarle. Moisés había estado en el ambiente sobrenatural de Dios. Dios es sobrenatural. Su poder absoluto controla lo más alto en las alturas, lo más profundo en el abismo y lo más recóndito en los espacios. Su discernimiento conoce todas las cosas y nada le es ignorado. Él escucha el caer de la lluvia, el gemido del que implora, la risa de aquel que ríe, el trino del pájaro. No se puede esconder de él la maldad del pecador que trama en la oscuridad, porque sencillamente Dios es todo omnisapiente. La hora es llegada en que todos aquellos que anhelan la venida de Jesús a este mundo se planteen la posibilidad de ser admitidos ante la presencia sobrenatural de Dios, Salvador y único Redentor de la raza humana. Sin ambigüedades, declararse en santidad públicamente y, como el apóstol Pablo, gritar de voz en cuello. Cito: «Ya no soy yo el que vivo, antes bien es Cristo el que vive en unión conmigo. En verdad, la vida que ahora vivo en carne, la vivo por la fe que es para con el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí». Gálatas capítulo 2, versículo 20. El fin de los tiempos traerá consigo gran tribulación, cual nunca hubo jamás sobre la tierra, ni la habrá. Un llamado a la santificación es emitido cada día en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Dios ha abierto su círculo personal para aquellos que deseen vehemente ser admitidos ante su presencia. La aplicación es gratuita y el camino es solo uno: su Hijo Jesucristo. Hombres, mujeres y aún niños son llamados al desafío celestial. Dios anda en busca de quienes deseen ser profetas, misioneros, elegidos, protagonistas para el fin de los tiempos. Fin del capítulo número 4, titulado Dios es sobrenatural.